Buenos días, mi nombre es José Luis Ordóñez, soy gestor de la línea de electrónica Tecnoparque Nodo Río Negro y vamos a explicar el funcionamiento del prototipo de instrumentación para la detección de fallas y máquinas rotativas. Pues para ello, el prototipo consta de un sensor triaxial y para la adquisición, procesamiento y almacenamiento de los datos hemos seleccionado una Raspberry Pi 3 por su capacidad de procesamiento. Este sensor que tenemos acá lo hemos configurado o permite configurarse de tal manera o dependiendo de las especificaciones que requiera el usuario. Entonces el usuario puede seleccionar en 2 gravedades, 4 gravedades, 8 gravedades y la cantidad de muestras por segundo. Es decir, el usuario puede seleccionar desde 52 muestras por segundo hasta 64.000 muestras por segundo. Todo depende a la aplicación que se vaya a desarrollar. El sensor entrega datos en los 3 ejes, es decir, X, Y y Z. Todo el proyecto fue desarrollado mediante el lenguaje de programación Python y para ello nosotros tuvimos que desarrollar el driver para la adquisición, almacenamiento y plotear los datos en pantalla. Entonces para eso el usuario en este código puede modificar la cantidad de muestras por segundo y la cantidad de tiempo que se va a adquirir. Entonces en este ejercicio vamos a adquirir un segundo, 3200 muestras por segundo. Si el usuario quiere cambiar la cantidad de gravedades, muestras por segundo y habilitar y deshabilitar unos filtros que el sensor cuenta, entonces lo puede hacer a través de estos registros. Una vez los datos se hayan almacenado en estas variables, entonces el eje X está aquí almacenado, el eje Y el eje Z se van a almacenar. Bueno, aquí lo que hacemos es pasarlo a gravedades, es decir, acá viene el dato crudo sin hacerle procesamiento y luego nosotros lo que hacemos es ese dato pasarlo a gravedades para luego almacenarlo. Una vez los datos han sido almacenados, pasamos es a plotearlos, es decir, el eje X va a aparecer en una gráfica, el eje Y el eje Z. Todos estos datos se van a grabar o se van a guardar en una carpeta y bueno, nosotros vamos a hacer la prueba. Entonces el código es únicamente para darle acá a correr. Adquiere un segundo. Y acá él nos dice que se adquirió un segundo de tiempo, 3200 muestras por segundo. Entonces, tal como les había dicho, acá aparece el eje X, ¿cierto? En el eje X tenemos el tiempo que sería de 0 a 1 segundo y la cantidad de gravedades. Esto son las señales de vibraciones del canal X, es decir, del eje X. Acá tenemos las del eje Y, es decir, esta sería la gráfica del eje Y. Lo mismo, de 0 a 1 segundo y en el eje de las Y tenemos las gravedades. Y acá tenemos el eje Z. Entonces esa es la gráfica de ese eje. Bueno, aparte de eso, nosotros, en caso de que el usuario quiera visualizar los datos, este archivo cuenta con los datos de cada uno de los ejes, es decir, eje X, eje Y y eje Z. Es un archivo TXT que el usuario lo puede procesar, sea a través de Python o en MATLAB, cualquiera de las herramientas pues que
que quiera para procesamiento. Lo único que se debe tener en cuenta es cuántas muestras fueron adquiridas por segundo y cuánto tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, ya el usuario puede graficar y procesar esos datos. En la parte de gráficas, nosotros tendríamos cada una de las gráficas de los ejes, por si el usuario quiere volver a revisar esas gráficas. Entonces acá tenemos el eje X, eje Y y eje Z. Entonces veamos, ahí está la gráfica de cada uno de estos ejes.